Buenos días, comunidad. Yo soy Sadia Herrera y estoy hoy acá dando seguimiento al capítulo anterior. Dejo el link acá, donde revisamos todas nuestras plantitas, qué está pasando con ellas en este invierno y detectamos dos plantitas con grandes problemas de enfermedad. Y en este episodio vamos a hacer la curación de esas dos plantitas. La primera se las voy a mostrar ahorita y la segunda vamos a ir más de cerca porque es una planta inmensa. Quédese hasta el final para que vea todo el recorrido de lo que hacemos y usted aprenda cómo sanar esta enfermedad en invierno. Y aquí estamos con la primera plantita. Esta, creo que sí se ve bien, es una plantita que acá está suavecita, pero ya suavecita que se ha escurrido todo. Presentó pudrición, pero que vino desde la raíz, vean acá. Y fue subiendo y subiendo y subiendo y en este momento se encuentra acá. Vean cómo está flácido, suave, totalmente no se puede mantener, aunque en su ápice presenta una pequeña hojita que ha retoñado. Se ve que el resto de su tronco está suavecito. O sea, esta planta sí ya no tendría salvación. Sería nuestra primera pérdida de este invierno. No se le haga raro, por más que usted apoya a sus plantas a pasar lo mejor posible en el invierno, no se le haga raro que pueda perder una o dos. Es una verdadera pena, pero sí son cosas que pasan. Quizás si me hubiese dado cuenta antes de que presentaba este problema, hubiese tenido chance de cortar y sembrar ese esqueje aparte para salvarlo, pero está demasiado avanzado esta vez y ya no hay manera de salvar al menos esta. Por eso es súper importante los consejos que le di en el video anterior, le dejo el link acá, para minimizar estas pérdidas. Siempre puede haber, sí, hay algunos inviernos que no pierdes ninguna, sería maravilloso, también puede suceder, pero para minimizar esos riesgos, lo más adecuado es tomar la mayor cantidad de medidas posibles para cuidarlas. Entonces, tenemos la primera pérdida de este invierno, pero vamos con el segundo ejemplo, a ver qué pasó y a ver si se salva. Así que quédese hasta el final y vamos con la otra plantita. Y aquí estamos con la segunda plantita que presentó pudrición de lápices en varias de sus ramas. Y lo que vamos a proceder es primero desinfectar muy bien nuestro instrumento para no provocarle mayores daños. Y luego de esto vamos a cortar esta rama afectada. Fíjense que este pedazo que he cortado todavía está café. Esto significa que la pudrición ha seguido avanzando y que debemos cortar un poco más. Vean este que es para desechar. Lo voy a dejar por acá para seguir cortando a ver hasta dónde ya avanzó. Si ven la diferencia, este está café que todavía presentaba pudrición y ya a esta altura se ve totalmente blanco porque ya acá no tiene pudrición. Entonces lo que vamos a proceder es a ponerle canela a este corte. Para que seque, cicatrice y sane. Pues muy bien, ahora vamos a limpiar nuestro instrumento nuevamente y vamos al siguiente. Y el siguiente es este. Igual, tiene pudrición, le cortamos. Este vean, voy más de cerca, cómo ha entrado pudrición
a la rama. Vean, acá suavecita, suavecita, suavecita y acá está dura, pero todo esto ya está podrido. Y ese es el peor síntoma de la pudrición, ya cuando está café. Tiene esta rama de acá, seguramente entró por esta la pudrición, y una vez que está dentro, ella avanza en todas direcciones. De ahí la importancia de descubrirla a tiempo y eliminarla. Ahora voy a cortar esta rama completa. Vean, podrida la rama. ¿Se fijan? Súper café, horrible. Esto es una pudrición muy, muy fea. Qué bueno que estamos haciendo este monitoreo. Y voy a tocar a ver hasta dónde más o menos llega. Ay, esperen, vean esto. No puedo con este cuchillo así, sucio de pudrición. Así que vamos a lavarlo y a esterilizarlo para volver a cortar. Aquí estamos de regreso. Nuestro instrumento está limpio y vamos a proceder a cortar. Esperemos que ahora sí y revisamos. Vean, todavía presenta un poquito de café por acá que hay que quitarlo. Listo. Es importante que se quite totalmente la podredumbre. Y luego aplicamos la canela, fungicida natural, para que cicatrice bien nuestra plantita. Y hay otra por acá. A ver si ahora sí. Esta es la otra. Vean, este ya se secó. Este no tiene mayor problema, aunque ahora le vamos a aplicar canela. Vemos otro acá. Si se fijan, igual tuvo pudrición, pero está totalmente seco y la pudrición se detuvo. Va a perder la ramita, pero no va a meterse a lo que es el caudex. Ok, este otro igual. Y así tenemos varios. Pero básicamente esta plantita que hemos detectado a tiempo ya quedó y quedó bien. Vean otro pedacito por acá. Vamos a movernos. Si se fijan acá, tiene este pedacito que también, vean, pudrición. Es que, bueno, ha estado lloviendo muchísimo y después de las lluvias entró el invierno. Está bastante complicada la grabación con el corte. Mejor voy a hacer este corte fuera de cámara y ahorita se los muestro. Listo, ya lo corté, vean. De acá la pudrición que estuvo bajando y lo corté hasta acá. Y ahora nada más le voy a echar canela para que nuestra planta, que está grandota e inmensa y muy bonita, no tenga mayor problema. Esta no se va a perder, esta sí, sin problema se recupera bien. Pero quería mostrarles esta segunda plantita que le detectamos problema y la importancia de la revisión, porque no importa qué tan grande sea la planta, sí puede verse comprometida si no la revisamos y si no detectamos a tiempo este grave problema. Y bien amigos, esto ha
ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Les dejo de este lado para que se suscriban a mi canal, activen la campanita y YouTube siempre les avise de mis videos. Y de este otro lado le dejo otros capítulos de esta maravillosa serie de Adenium en invierno. Así que no se lo pierdan. Yo soy Sadia Herrera y me despido por hoy. Bye.